la minería del carbón en el escenario, en el horizonte 2013-2018. Un acuerdo que ha sido definido como poco satisfactorio por parte de los portavoces de Carbunión, que no descartan que se produzca cierre de empresas antes de la final de vigencia de este plan, antes de 2018. Un acuerdo que los sindicatos definen como amargo y un acuerdo, en definitiva, que nos obliga a continuar alertas a quienes defendemos la vida en las comarcas mineras. Desde Chunta Aragonesista y desde Izquierda Unida, desde la Izquierda Plural, valoramos el acuerdo en la medida en que establece medidas sociales y ayudas para los próximos 5 años y que, en cierta medida, puede devolver la tranquilidad a las cuencas mineras después de casi 2 años de conflicto laboral, conflicto social y conflicto político. Y valoramos el esfuerzo que han hecho las partes y especialmente el que han hecho los sindicatos en la defensa de los intereses de los trabajadores. Sin duda, sin la movilización de la ciudadanía de las comarcas mineras y sin la estrategia de lucha y de negociación de los sindicatos, no habría sido posible este plan Horizonte 2018. Recuerdo que en la primera iniciativa que sobre esta cuestión presentamos en esta Cámara desde el Grupo de la Izquierda Plural, había un punto concreto que reclamaba la elaboración consensuada y la aprobación de un plan Miner Horizonte 2018 y el Partido Popular votó en contra con unas argumentaciones que supongo que ahora ya no son vigentes. No obstante, para quienes formamos la Izquierda Plural, este acuerdo es insuficiente, notoriamente insuficiente. Hace falta, a nuestro juicio, un plan de reindustrialización digno de tal nombre, que permita reactivar la economía y los proyectos empresariales en estas comarcas mineras, que permita garantizar actividades socioeconómicas de futuro. Sin ese esfuerzo reindustrializador, este plan solo servirá para retrasar 5 años la agonía de las comarcas mineras y en 2018 volveremos a lamentarnos. Usted, señor ministro, desde el primer Consejo de Ministros decisorio del 30 de diciembre de 2011, se ha centrado en interrumpir el plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras que estaba vigente y que debía haber estado vigente un año más, porque usted decidió darlo por finalizado un año antes de que acabara su vigencia. Y los recortes en los presupuestos generales del Estado 2012 y 2013 han agravado la marcha del sector claramente, empujando a las empresas al borde del cierre y sin red, esto es, sin esas políticas de desarrollo alternativo que estaban recogidas en el anterior plan Miner. Porque usted recortó conscientemente centenares de millones de euros de los fondos reservados a infraestructuras y a la atracción de proyectos empresariales. Sus decisiones, por tanto, han sido corresponsables de la conflictividad social que se ha producido y de la desesperanza que han sufrido los vecinos y vecinas de las comarcas mineras de Asturias, de Castilla y León, de Aragón, entre otras comunidades autónomas. Y me temo que el presupuesto para 2014 no corrige esa política, no corrige ese rumbo. Continúan primando esa política de recortes. De hecho, este nuevo plan de la minería que nos presenta hoy supone un recorte escalonado de las ayudas a la extracción. De 85 millones en 2013 se pasa a solo 9 millones, según la estimación, en 2018, es decir, un recorte en los años de vigencia del plan del 89,4%. Y, evidentemente, queda en el aire el interrogante: ¿cerrará alguna empresa minera antes de que acabe la vigencia del plan? ¿Antes de 2018 alguna se verá obligada a cerrar? Desde luego, las cuencas mineras se preguntan también qué pasará en 2015, cuando expire el Real Decreto que incentiva el consumo de carbón autóctono. En este plan se fija el consumo de carbón autóctono en un 7,5% del mix energético.
pero todo el mundo sabe que las empresas eléctricas, que tanto peso tienen en este país y en la política energética de este país, no van a ver con buenos ojos esa decisión y posiblemente van a intentar resistirse a la necesidad de prorrogar el Real Decreto más allá de 2015, ¿no? Y van a decirle a usted que no pueden asumir más carbón autóctono porque tiene muchas presiones europeas. Usted sabe esas importantes inversiones en desulfuración de las centrales térmicas que se verían obligados a acometer y, bueno, en ese contexto, ¿qué hará el Gobierno en 2015? Yo no sé si seguirá usted de ministro, pero debería de plantearnos un compromiso en ese sentido, porque en estos momentos el futuro de la minería está en manos de esas grandes compañías eléctricas. Y si no se prorroga ese Real Decreto que incentiva el consumo de carbón autóctono, desde luego habrá empresas que van a tener problemas y que posiblemente opten por el cierre antes del final de vigencia de este plan. Por eso, por todo eso, es muy importante que redoblemos esfuerzos en reindustrialización. Y sobre esa incertidumbre que decía en cuanto a la quema de carbón autóctono, tengo que decirlo, llevan ya prácticamente un año en esa situación complicada, difícil, peligrosa, los mineros de la cuenca de Mequinenza, en Aragón, ¿no? Y el Gobierno no está demostrando capacidad de resolución de ese problema. Decía que era muy importante, por lo tanto, redoblar esfuerzos en reindustrialización, porque solo en ese contexto podremos pensar en un futuro más allá de 2018. Y hay que decirlo, en este nuevo plan que nos presenta solo hay 400 millones de euros para reactivación económica. 400 millones para los 6 años. Usted lo ha dicho, 250 para reactivación empresarial y el resto, 150 para infraestructuras. El último plan, les recuerdo, tenía 2.880 millones. Este solo tiene 400. Bueno, es decir, en el último plan, cada año del último plan tenía más dinero que los 6 años del plan nuevo que usted nos ha presentado hoy. Obviamente, esas cifras son notoriamente insuficientes para hacer una política de reindustrialización de verdad, para hacer una política de reindustrialización creíble, para hacer una política de reindustrialización que permita tener esperanza en el futuro en las cuencas mineras más allá de 2018. Y en ese sentido concluyo ya manifestando la preocupación de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, del Grupo de la Izquierda Plural, por la situación en la que quedan las comarcas mineras y por todas las dudas que todavía se ciernen sobre el futuro de este sector a pesar de la firma de ese acuerdo y de ese plan 2018. Vamos a seguir alerta, vamos a seguir haciendo propuestas en positivo, vamos a seguir reivindicando, vamos a seguir apoyando a las comarcas mineras, igual que cuando mi compañero, el señor Llamazares, y yo mismo propusimos a los diputados representantes de territorios mineros que solicitáramos conjuntamente una reunión con el secretario de Estado de Energía, porque creíamos que era importante hacer llegar lo que nos decían nuestros electores de esas comarcas mineras de Asturias, de León, de Aragón. Sin embargo, lamentablemente, esa reunión nunca tuvo lugar, el secretario de Estado no nos recibió y, de alguna manera, se mantuvo un cierto apagón informativo durante todo ese proceso de elaboración del plan 2018 y de negociación con las partes. Bien, nosotros no vamos a abandonar a su suerte a las cuencas mineras, vamos a seguir atentos, vamos a seguir alertas y haciendo propuestas y ojalá el acuerdo que se nos presenta de la manera optimista que usted ha hecho no sea el principio del fin, no digo de la minería del carbón, sino de la vida en las cuencas mineras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Yuste. A continuación, para cerrar el turno de intervenciones, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Ovidio Sánchez.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por comparecer hoy aquí, prácticamente a los 2 días de firmarse este acuerdo sobre la minería